Bueno, ahí estamos otra vez, tuvimos un problemita, se cortó la transmisión, tema de Wi-Fi, así que si está el Pepe ahí por ahí, esperamos que se vuelva a conectar. Tuvimos un tema ahí con el Wi-Fi, a ver, tuvimos un problemita con la conexión, no sé si habrá sido de él o mía. Ahí está el Pepe otra vez, lo voy a sumar. Ahí está, Pepe, sí, se cortó. No sé qué pasó con el Sí, Wi-Fi. de acá seguro que no, porque acá hemos hecho un montón de Zoom y un montón de Sí, entrevistas, así sí. que No, yo a por lo veces, viste, pronto seguía es el viendo horario cómo a veces. entraba. Sí, sí, sí. Es el horario a veces, viste, se complica un poquito porque están todos. Nosotros tratamos de no solo a las 7 porque ya ahí es como, viste, el boliche ahora pico, directamente es Sí, imposible sí, sí. entrar. Pero Y que bueno, todo me el decías, mundo. perdón. No, que lo que me preocupa es el después, ¿no? El después, cómo se va a reanudar todo esto, más en las actividades que nosotros solemos desarrollar, que Mm. tiene que ver con el fútbol, que tiene que ver con, yo trabajo en un club como director de actividades hace mucho tiempo, un club de barrio que es el Estrella Maldonado, pero que es un club grande, porque es un club que tiene alrededor de 1.000 socios y bueno, tiene pileta de natación, tiene un montón de actividades para los chicos, para la familia. Entonces, me preocupa eso, me preocupa cómo sigue el después. Si solamente sería atravesar este momento encerrado, no pasa nada. Pero el después a veces sí me preocupa. Y en tu caso, ¿cómo haces para seguir vinculado? Cuando hablamos con técnicos de primera división, viste, la cuestión está del Zoom, de tratar de estar cerca de los jugadores. En tu caso, digo que estás ahí como coordinador también con los chicos y demás, ¿tratás de acercarte de alguna forma también? Mira, creo que hacemos lo mismo todos. Todos tratamos de mantener una cercanía. Obviamente no es lo mismo cómo se maneja un plantel profesional o inclusive un plantel de fútbol amateur en divisiones inferiores que pueden trasladar ejercicios y todo esto. Acá es un poco más complejo. Hay nenes muy chiquitos, nenes de baby fútbol, hay natación, hay vóley, hay patín. Mm. Más que mantener el vínculo con la gente desde lo emocional y desde lo presencial, de otra forma es muy difícil sostener un vínculo con un nene de baby fútbol a través de ejercicios de Zoom. Así que bueno, en estos casos creo que un montón de instituciones barriales están asumiendo esta problemática de una manera quizás un poco más preocupante que otras actividades normales. Sí, y pensaba también en el rol importante, ¿no? Que surgen ahora con esta pandemia de todos los clubes, clubes de barrio, de los clubes, todo lo que hace al rol social de ellos, y cómo, sobre todo en el ascenso, esto queda muy a la vista, la importancia que cumplen estos clubes, ¿no? En el día a día y que hoy se revaloriza mucho más. Sí, la otra vez estaba pensando que en los clubes del ascenso, particularmente, digo, qué difícil la deben tener esos muchachos, porque son muchachos que viven al día de su salario y que tienen la problemática de dejar un tiempo en el camino, un año en el camino, que los agarra justo en la finalización de sus contratos y en el comienzo de otro. Mm. Eh, Uno conoce mucho ese mundo y sabe que el mango del futbolista del ascenso es mes a mes y esta imposibilidad de trabajar y de vislumbrar algo a futuro relacionado con su actividad, es difícil, ¿viste? Es difícil. Mm. Yo por eso digo, a medida que todo esto se vaya alargando, hay actividades o hay lugares porque uno a veces cuando ve fútbol cree que el fútbol es primera A, fútbol internacional, pero en el club de Nacional B para abajo hay un montón de muchachos que viven de esto. Y no solamente los muchachos que juegan, sino los que dirigen, los entrenadores inferiores, los utileros, Claro. los cuerpos médicos, y todo lo lateral
que circula en el fútbol del ascenso, ¿no? Así que es complicado, ¿viste? Y creo que en algunos casos eso se siente un poco más porque son momentos que el futbolista pierde y situaciones que por ahí, como te decía antes, el final de un contrato, el comienzo de otro, la incertidumbre de los clubes por contratar, qué va a pasar con los descensos, qué va a pasar con los ascensos. Yo creo que todo eso es, viste, es algo que no tiene solución, digamos, o sea, ni tampoco me aventuro a dar una porque no se me ocurre nada tampoco. Pensaba ahora que hablabas de todo lo que rodea el fútbol en general y también en el ascenso, y pienso también mucho en los entrenadores, que los mencionaste. ¿Crees que están un poco desprotegidos? Viste que cuando se habla también de los jugadores, al menos tienen esta cuestión de agremiados y demás. Y el rubro de los técnicos siempre pienso como que es algo que no se habla mucho, si bien sé que existe, pero como que no hay mucha bolilla, ¿no? No se le da mucha bolilla. ¿Crees que falta un poco más de fuerza para los técnicos? Mirá, en estos momentos creo que todos estamos desprotegidos, ¿no? En este momento es muy difícil sostener una asistencia, ya sea estatal, gremial, laboral, es muy difícil. Mm. Creo que todos están un poco sujetos a soluciones que no son que no son totales ni que son valederas. En el transcurso normal de lo que veníamos desarrollando dentro del fútbol, creo que el director técnico en algunos casos es el último eslabón de toda esta cadena. ¿Por qué? Porque uno entiende que como entrenadores no es que solamente están los entrenadores de primera división, sino que hay entrenadores, como te decía recién, del ascenso, entrenadores inferiores, entrenadores infantiles, un montón de entrenadores que le dejan un montón de su día, de su pasión, de su trabajo, de su profesión, a vincularse igual que un entrenador de primera división y que no tiene ninguna defensa, hace mucho tiempo. Yo creo que muchas veces un entrenador, y hablo puntualmente de algo que me tocó desarrollar mucho tiempo, yo creo que un entrenador de divisiones inferiores que trabaja todas las mañanas y los fines de semana tiene que ir a dirigir, es considerado en el último lugar de la fila. Y es un error, porque creo que ahí es donde nace todo. El jugador que se vende por millones de dólares y que le da prestigio al club y le da dinero al club y le da la posibilidad de desarrollarse mejor en el ámbito deportivo y social, en algún momento fue dirigido por algún entrenador de fútbol infantil o de fútbol amateur. Y yo sé cómo viven esas personas. Yo sé cómo viven el día a día, yo sé cuáles son las problemáticas que tienen para el cobro, las problemáticas que tienen para firmar un contrato, la poca defensa que tienen esas personas a la hora de pelear su contrato, la poca trascendencia que se le da incluso dentro del mismo club, tal es así que a veces termina siendo entrenador de una categoría el papá de un chico o el bufetero. Y eso me parece que tendría que estar regulado de otra forma. Hace mucho tiempo y no lo está. Justamente quería preguntarte, ya que vos conoces mucho de ese tema, tuviste muchos años en la coordinación del fútbol de Tigre también, bueno, ahora estás en Estrella de Maldonado. ¿Cómo es o cómo es el presente del fútbol base en la Argentina, ¿no? Que como decís vos, ese jugador que después lo vemos jugar quizás en la Liga de Europa o en la selección argentina tuvo un comienzo previo. ¿Cómo ves todo ese sistema, no solo el de los entrenadores del fútbol infantil? Yo creo que básicamente faltan proyectos en los clubes que sustenten la idea de un fútbol integral, desde fútbol infantil hasta fútbol profesional. Eso me parece que es algo que Argentina carece de proyectos, lo pueden hacer muy pocos clubes y los clubes que lo hacen son los que generalmente tienen éxito. Entonces, cuando uno habla de clubes que no son populares en arraigo, que no son River, Boca, San Lorenzo, pero cuando uno ve que Lanús, Vélez, Argentinos Junior, que tienen una idea, que tienen un proyecto de fútbol integral, son los que pueden sostenerse dentro de este fútbol que a veces
Obviamente en algunos casos se sostiene con el pago de cuotas sociales o la venta de entradas que con los equipos grandes pasa, y con ellos quizás no, pero el trabajo es tan prolijo y está tan bien hecho y de hace mucho tiempo que todos esos clubes tienen la retribución monetaria que corresponde a la venta de los jugadores que sacan por su trabajo. Entonces, en la mayoría de los casos, yo creo que, como te decía recién, no se le da bola ni al entrenador, no se le da bola ni al espacio físico donde se entrena, no se le da bola a los materiales y no se le da bola a un programa de trabajo que se pueda sostener en el tiempo. Y la mayoría de los clubes ven las consecuencias, porque hay muchos clubes que hace un montón de tiempo que no pueden vender jugadores que los ayuden a sostener sus tesorerías. Entonces, a mí me parece que es algo que el fútbol argentino le cuesta entender, le cuesta aprender de la importancia del fútbol base. ¿Y crees que eso no, con estas nuevas dirigencias y este cambio de aire que uno vislumbra en algunas cuestiones, todavía eso al fútbol base no llegó porque no se piensa desde un proyecto de arriba para abajo? Digamos, son cuestiones que vos las individualizás en clubes y específicamente, pero no desde que es una línea que se baje de la AFA. Es que no sé hasta qué punto eso puede ser tan general, ¿viste? No sé. Uno escucha que muchas veces el fútbol base de Alemania cambió en su estructura y que a todos los clubes le va mejor. Así lo ha hecho el fútbol holandés, una escuela de fútbol que tiene que ver con que parte de la asociación. Pero después no me acuerdo, no tengo idea de otros países que hagan lo mismo. Son pocos los que encajan su fútbol base en un proyecto de fútbol nacional. Por eso digo, en España está el Barcelona, pero son hechos aislados. Sí, ya te digo, me parece que hay veces que desde los procesos de fútbol juvenil por ahí se puede hacer algo más integral. Me parece muy bien la gente que está trabajando ahora en el fútbol juvenil de Argentina en su nivel de selección, pero ellos agarran jugadores que ya están formados por otros clubes. O sea, Claro. no lo forman ellos, lo forman otros clubes y ellos terminan de hacer un proceso selectivo y le dan un buen laburo a esos chicos que ya están ahí. Pero yo no creo que el fútbol base parta desde una organización central basado en lo nacional. Creo que eso tiene que ser una política de cada club. Sí, pensaba también inclusive hasta deportiva ya a nivel político, ¿no? Me imagino yo, porque muchos chicos deben llegar con muchas cuestiones deficitarias a arrancar en las inferiores, cuestiones ligadas a lo social, que vos como entrenador capaz te ha pasado muchas veces de recibir pibes que no están en condiciones quizá de realizar cierta rutina física o lo que fuera, que les falta... no sé, desde alimentación hasta nutrientes, hasta, bueno, en fin, ¿eso lo notaste mucho también en tus años como coordinador? Es que uno siempre cree que está convencido que el fútbol juvenil o el fútbol amateur es estructura. Y la estructura también radica en poder ayudar a esos chicos que tienen falencias propias, que arrastran desde su hábitat, poder darles una mano con alguna asistencia nutricional, con alguna asistencia psicológica, con alguna asistencia sociológica. Y eso muchas veces lo hacemos los entrenadores por motus propio. Lo hacemos Claro, porque fuimos aprendiendo y podemos trasladar algunas experiencias propias, las podemos trasladar al laburo que desarrollamos. Pero obviamente que para ser un deportista de élite hay un montón de componentes que hoy por hoy la sociedad no se los da, porque generalmente, hay que ser honesto en esto, la mayoría de los chicos que uno recibe en el fútbol amateur son chicos de barrios pobres en la mayoría de los casos. Quizás porque ocupan más el tiempo en el fútbol que un chico de una clase media acomodada que por ahí tienen que esperar a terminar sus estudios y tienen otras prioridades.
Entonces, a veces es muy difícil porque está el que está bien alimentado, el que está con una idea de lo que hay que hacer y con una manera de comportarse dentro y fuera de la cancha, por un lado, y después tener los chicos que son puro talento, puro instinto, con habilidad, con destreza, con personalidad, pero que no tienen ningún desarrollo físico que se necesite para ser un deportista de élite. Los clubes, algunos se lo pueden dar y otros clubes no. Por eso los clubes que pueden dar ese tipo de estructura, que tienen ese tipo de desarrollo, son los que sacan diferencia. ¿Crees que se descansa mucho en esta idea también? Viste que se dice, la Argentina siempre va a sacar jugadores, nunca van a faltar, porque bueno, somos como, en ese sentido, la materia prima del futbolista siempre está, y quizá también con eso, bueno, uno se desliga como dirigente mucho, digo, de potenciar las inferiores, de la estructura, como vos decís. ¿Crees que esa idea le ha hecho mucho daño al fútbol argentino? Es que yo creo que habría que situarse en el fútbol juvenil y ver cuáles son los el último tramo. No nombro con Pablo Aimar y con Diego Placente, sino los anteriores, que carecíamos de éxitos deportivos, salvo desde la época de Messi o el Kun Agüero, pero es muy difícil de poder encontrar buenos jugadores que todos juntos cumplan un desarrollo interesante. Hoy a veces uno antes decía, el futbolista argentino tiene talento y con eso le alcanza para jugar. Pero vos ves hoy que el futbolista alemán, o el futbolista español, o el futbolista holandés, o el futbolista de belga, o de estas últimas selecciones que van apareciendo, que tienen tanto talento como nosotros, acompañado con trabajo. Entonces, por eso también uno empieza a explicarse el porqué de la anemia de títulos internacionales. Porque creo que muchos países le dieron a toda su estructura futbolística, le dieron un desarrollo distinto. Entonces, obviamente, hay países que trabajan muchísimo mejor que nosotros ahora en el fútbol juvenil y ya se va notando el avance de ellos y el retroceso nuestro. Entonces, es difícil entenderlo. Pero con eso de que cada vez en Argentina siguen saliendo cada vez mejores jugadores o cada vez mejores jugadores, yo creo que Argentina, tanto como Brasil, como Uruguay, también exportan jugadores porque a la situación monetaria le convienen tanto a los que compran como a los que venden. Entonces, ¿pero por qué un futbolista argentino que se va a Argentina al fútbol europeo lo compran en 8 millones de dólares y un alemán que pasa a jugar en España vale 35 o 40? También habría que situarse un poco en esos parámetros y entender el porqué y por qué pasa. Sí, tal cual. Hay una urgencia económica que hace también que los clubes se desprendan de muchos jugadores cada vez más jóvenes y quizás terminan de potenciarse o de formarse como jugadores allá en Europa inclusive, porque llegan a primera y les faltan armas. Sí, por eso yo te digo, yo creo que acá básicamente antes salían jugadores porque los jugadores jugaban mucho tiempo al fútbol, en su barrio, en su potrero, en su plaza. Hoy ya es mucho más difícil encontrar un jugador que sea oriundo de Capital Federal o por ahí de la zona más poblada de la provincia de Buenos Aires. Siempre hay muchos jugadores que son del interior del país y eso tiene que ver porque por ahí antes nosotros jugábamos un montón la pelota todo el día y íbamos corrigiendo cosas por nuestra propia intuición. Entonces, si vos esas horas de fútbol que antes solías tener habitualmente no las podés suplantar con trabajo de base, creo que cada vez va a ser más notoria la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Pepe, tuviste tu último paso en la primera edición en Atlanta. Ahora nos vamos a meter más en la cuestión tuya personal, pero aprovechando esto, digo, ¿te encontraste con jugadores que te pasó eso de que estabas en una primera división y tenías que repasar ciertos conceptos
o aclararles o explicarles algunas cuestiones que no estaban bien firmes, bien arraigadas desde las inferiores? Sí, totalmente, totalmente. Y creo que eso se ve en muchos más lugares que yo estaba en el ascenso, pero también se ve a veces en jugadores de primera división. Lo que pasa es Mm, que a veces muchos de los jugadores con lo que tienen ya les alcanza. Entonces uno se va claro, acostumbrando a esas falencias y empieza a entender de que a Pepito no hay que tirársela adelante, que a Juancito no hay que tirársela arriba, que a este hay que dársela al pie, que este no cabecea, que este no va a rechazar de zurda. Entonces uno creo que todos nos vamos adecuando en el ascenso a convivir con las limitaciones del futbolista. Creo que eso es parte del juego también, ¿no? Cada uno de nosotros tiene virtudes y defectos cuando jugamos al fútbol y tratamos de potenciar una y de esconder otra. Lo que pasa es que a medida que va pasando el tiempo y no existe el trabajo formativo, cada vez uno va encontrando menos lugares, menos situaciones en donde se puede apoyar en un jugador. Entonces uno encuentra que hay jugadores que tienen errores técnicos y lo más grave es que a veces tienen errores conceptuales. Y los errores claro, conceptuales a veces son muy difíciles de cambiar, ¿viste? Porque son un hábito. Entonces, claro. si eso no se reforma en una determinada edad, después es muy difícil poder cambiarlo. Cuando te refieres a errores conceptuales, es a errores quizá de leer una situación del juego, de un momento del partido, más a ese nivel. Sí, de cómo pararse en una línea, cómo rechazar con la pierna que corresponde, si uno es delantero, no darse vuelta con la pelota, si uno es volante central, no pasar la línea de la pelota, Claro, si uno es lateral, saber que primero tiene que marcar y después tiene que pasar. Situaciones de juego que son muy viejas y que son la esencia del juego, que no van a cambiar, ¿viste? El lateral derecho es el lateral derecho hoy en el 2020 y el lateral derecho en 1930, en el Mundial de Uruguay. Es así, sí, ¿no? Hay cosas que no cambian mucho. Por eso cuando un chico se va a probar, te dice si juega de 4, de 2, de 6 o de 3, de 8, de 5, de 10, de 7, de 9, de 11. O el enganche, si querés. sí, Hay sí, cosas sí. que no cambian. Entonces, uno creo que a veces va sosteniendo el concepto de supuesto, pero quizás no sostiene el concepto general. Y, y por ahí eso es un poco más complicado de enseñar en determinada edad. Pepe, llevándote a un plano más personal, bueno, todos recordamos tu último paso por Atlanta, y luego nos sorprendió que quizá volvieras al fútbol infantil, cuando muchos técnicos cuando llegan a la primera, viste que después les cuesta, y bueno, deciden continuar en una primera división. En tu caso no fue así, preguntarte primero por qué esta decisión de volver a tus raíces, por así decir. Mira, yo creo que cuando estuve en Atlanta, en determinado momento hubo muchas situaciones extrafutbolísticas que a uno lo empiezan a descolocar, empiezan a entender de que hay cosas por las cuales no querés pasar, no estás preparado para pasarlas. Entonces empezás a entender que no sos, que no estás cómodo en ese medio y que cuando lo empezás a naturalizar también se transforman en un problema para vos. Y entonces en ese momento que decidí dar un paso al costado, eh, Bueno, a ver ahí. Es el WhatsApp. El Instagram hoy no nos estaría ayudando mucho. Bueno, vamos a esperar a ver si se conecta Pepe, que justo estaba en una parte interesante. Ahí está Pepe, ahí vamos. Raro el Instagram hoy. Vamos a tener que tenerle paciencia un poquito. Hola Pepe, otra vez. bueno, acá estamos No otra sé vez. qué anda no sé qué pasa con el Instagram, pero bueno, anda medio raro. Me decías. Sí. No, que en determinado momento entendí que había cosas que estaban por fuera del fútbol a las cuales no estaba dispuesto a participar. O sea, no, no me podía adaptar a algunas cosas y tampoco podía naturalizarlas. Entonces
En determinado momento, cuando di un paso al costado, sentí que era lo mejor que podía hacer, básicamente por mi club, por el club que tanto quiero. Entonces, después del tiempo, qué sé yo, de alguna forma creo que te va dando la razón, ¿no? Porque ves cosas que verdaderamente no sé, por lo menos cuando yo jugaba no pasaba. No ¿Te sé si referís a tendrá cuestiones que... extrafutbolísticas, digo? Sí, demasiadas cuestiones extrafutbolísticas que uno ve ahora y como uno es consumidor de redes sociales y como uno, hoy todo está mucho más ahí al servicio de todos, Mm. de enterarse todos de las cosas que pasan. Eh, yo creo que hay muchas cosas que a mí no me gustan, no las puedo cambiar. eh, no soy quien para vivir renegando de ellas, pero la verdad que la experiencia en el fútbol profesional me fue alejando de muchas cosas que tenían que ver con el fútbol que yo conocía. Entonces, si ahora me sale algún proyecto lindo para trabajar en divisiones inferiores, sí me gustaría hacerlo, pero la verdad que en fútbol profesional, no, decididamente no, tendría que ser algo este, muy tentador desde lo económico o quizás desde un proyecto que te permita vincularte con ese trabajo más allá del resultado. Sí, para colmo, se te nota, digo, muy firme en tus convicciones y para colmo, cuando volviste a entrenar en una primera división como Atlanta, te tocó en aquel torneo que fue tan manoseado, por así decir, donde arrancó con unas reglas, después se cambiaron, las cuestiones de los ascensos, y todo eso también a vos como planificador también del grupo, imagino que te desgasta, ¿no? Sí, sí, porque aparte también en determinado momento vos sabés que vas a sufrir algunos problemas que están directamente relacionados con el fútbol, con tu vestuario, con tus jugadores, con el resultado, con la Mm. dinámica del equipo. O sea, hay cosas que esas te van a pasar. Pero, y eso uno cree que puede lidiar con eso, porque con trabajo, con cambio, con esto, con lo otro, más o menos la puede surfear. El tema cuando también vienen cosas que te parecen raras, ¿viste? Te parecen raras desde afuera, ¿no? Es como decís vos, el cambio de torneo a la mitad, el cambio de los ascensos, algunas cuestiones que tenían que ver con lo arbitral, las programaciones de los partidos, toda la movida de prensa que había alrededor de determinadas cosas. Entonces, viste, vos decís, bueno, qué sé yo, esto también hay que manejarlo. Y bueno, mucha gente está preparado para hacerlo y lo veo muy bien. Yo no. ¿Sentís que no, que hay cuestiones para formar parte de, por decirlo así, del establishment del fútbol, de la primera división, en lo que hace el mundo del fútbol argentino, que vos no estás dispuesto a transar, como se dice? Y hay cosas que las que te tenés que callar, hay cosas en las que tenés que acostumbrarte, hay cosas que tenés que naturalizar, hay cosas que tenés que entender que después quizás te jueguen a favor, ¿viste? Es difícil entenderlo. Yo también veo ahora como, ¿no? Como lo que está pasando ahora con el caso de Atlanta, particularmente ahora, ¿no? Sí. Que, que yo creo que es un club que tiene una historia riquísima y que ahora está tan cerca de un sueño anhelado por tantas personas y, y no participa de algo que tenga reglas claras, ¿viste? Eso es lo que yo siento. Más allá del anhelo y del deseo que uno tiene que las cosas pasen bien en el club que uno ama. Pero vos ves que está enredado en una situación compleja, que no tiene mucho sustento en las decisiones que se toman. Entonces, bueno, unos no ascienden, pero otros podrían, algunos no descienden, pero este torneo no se juega, pero este sí se juega, acá se define todo sin pelota, acá se define todo con pelota. ¿Viste? Y vos decís, me da pena, porque sé todo lo que ha sufrido Atlanta
para tener una chance de estar donde está. Y que ahora que estaba tan cerca, con un equipo que jugaba muy bien, que venía sosteniendo una estructura inclusive anterior a mi gestión, y vos ves que a mi criterio está siendo perjudicado. Y a veces quizás está siendo perjudicado para beneficiar a otros. No sé, la verdad no lo sé. Sí, sí, de hecho no hay una idea bajada, ¿no? Todas las semanas nosotros que cubrimos el día a día en el ascenso, es todos los días una noticia, perdón, distinta de ascienden 4, ascienden 2, juegan todos, no juega nadie, y todo eso va manoseando un poco la cuestión que uno como jugador, como grupo, como dirigente, venía construyendo. Es que yo digo, no sé, a ver, uno hace un análisis sencillo. Termina el torneo de primera división. Obviamente, como es un torneo que atravesaba una sola fecha, no se iba a determinar un campeón. En la tabla general se determinó quiénes eran los equipos que iban a ir a las copas. Y como no se pueden jugar los partidos que quedan, se determina de que no haya descenso porque nadie lo puede pelear en la cancha. Bueno, perfecto. En la categoría que sigue, también se termina el torneo y tal como estaba propuesto en el reglamento, el primero de una zona juega contra el primero de la otra. Ya está. Y los que están clasificados para los octogonales, juegan los octogonales. No es tan difícil. O sea, había un mérito deportivo. O sea, el mérito deportivo que vos tenés para entrar en una competencia internacional es el mismo mérito deportivo que vos tenés para jugar una final o para participar de un octogonal. Cuando se pueda hacer, lógicamente, y que se haga ahí. Pero yo a veces escucho que se va a jugar todo el torneo de nuevo, que se van a participar todos los equipos de un mismo torneo, un octogonal entre los primeros. Acá se terminan contratos y empiezan otros. Hay clubes que han hecho una inversión importante para tener un plantel hasta el 30 de junio de este año y cuando se termine este torneo y empiece el otro, quizás no tengan la misma posibilidad económica de contratar a los mismos jugadores o a jugadores para pelear ese lugar. Sí. Que quizás si vos me decís, che, no, mirá, la verdad, se va a jugar una final, vos como club también tenés la chance de pelear un mejor contrato con el jugador. Porque si yo voy a jugar una final para ascender a primera, que yo también pueda te revalorizás. me quiero quedar en este club, porque este club voy a jugar la final por un ascenso. Ahora, si vos me decís que vamos a empezar todo de vuelta, entonces los jugadores también van a priorizar su necesidad económica. Entonces, en este caso, estaría perjudicado un club como Atlanta. Está bien, a ver, yo lo hablo desde un lugar muy parcial. Yo soy parcial. Yo quiero que yo tengo el corazón puesto en un lugar. Entonces, lógicamente, voy a mirar la conveniencia de mi club. Pero bueno, también creo que a veces es fácil tener las reglas claras. Más como somos acá, viste, que por ahí en otros países termina el torneo y se salió campeón. Y la gente sale a festejar, salió campeón, viste, y el que salió segundo no se sale a quejar. Pero acá, viste, todo es muy difícil. Todo es muy difícil. Y bueno, Sí, todo tiene como un tinte de rosca siempre atrás, ¿no? Como que. Y eso para el que quizás es práctico, esto de, como decís vos, ¿no? El reglamento dice tal cosa, se tiene que hacer tal cosa, y sí, y te pone un poco, sacando, como decís vos, ¿no? Lo que seas de Atlanta y tu cariño por Atlanta, pero es algo que suena muy lógico. De hecho, Fabián Lisa nos mencionaba lo mismo, y Fabián es un técnico que lejos de la polémica, pero cuando uno lo explica de una forma tan sensata, no le encuentra mayor problema. porque en realidad uno lo que hace es trasladar lo que ve, ¿no? Entonces después uno puede analizar. Esto puede ser conveniencia, puede ser incompetencia, puede ser negligencia, puede ser descuido, puede ser indiferencia. No sé, uno no sabe por qué pasan las cosas. Entonces tampoco uno se anima a hacer un juicio de valor. Entonces yo digo, puede ser que las cosas no se hagan como uno cree porque le conviene a otro, puede ser. Puede ser que las cosas no se hacen como corresponde porque no se sabe cómo hacerlo, puede ser. Puede ser que las cosas no pasen como corresponde porque uno cree que va a haber una idea mejor, puede ser. Pero, viste, no sé, parecería como que acá
los reglamentos se escriben para cambiarlos. Claro. Pero de hace mucho tiempo y por ahí en muchos ámbitos también, ¿viste? Creo que tiene que ver con nuestra forma, con nuestra idiosincrasia, con nuestra forma de vivir. Pero bueno, yo veo que hay atrás de esto, hay mucha gente que, vos sabés lo importante que es el fútbol para el argentino, y atrás de esto hay muchísima gente que tiene una ilusión muy grande. Hay muchísima gente, yo que sigo mucho en las redes sociales de Atlanta, hay muchísima gente que le da más bola al ascenso de Atlanta que a la pandemia. ¿Entendés? Y es absolutamente entendible, porque esto va a pasar y Atlanta hace 30 y pico de años que viene sufriendo por tratar de recuperar un lugar que es histórico y que es propio. Y bueno, y yo entiendo al hincha de Atlanta, le duele y siente que es muy difícil que las cosas se den como nosotros queremos. Se te nota muy implicado, bueno, lo has dicho muchas veces, sos hincha de Atlanta, o te Y te hiciste hincha de aclaro, y te Atlanta aclaro, y Sí, te aclaro algo, yo estoy muy agradecido a todo este último tiempo, porque a veces cuando uno cree que habla así, habla también en contra de lo que dirige en el club, y es absolutamente todo lo contrario. La gente que está dirigiendo el club hace un tiempo que ha cambiado el club casi en todos sus aspectos, en lo social, en lo eso te iba a deportivo. consultar, por eso te iba a consultar justamente, dale. Sí, no, que yo en el tiempo que estuve me he sentido respetado, me he sentido querido, me he sentido apoyado. Mm. eh, no querían que me vaya. Sigo teniendo relación con la mayoría de la gente que conduce el club. Pero creo que eso ya nos excede a todos, ¿viste? Viste que hay veces que hay cosas que nos exceden, inclusive a lo que queremos tener algún tipo de incidencia. A veces esas cosas pasan, ¿viste? Pero bueno, es difícil, ¿viste? A mí hay algo que me descoloca siempre, sobre todo en la vida, pero en el fútbol también, y es cuando no tengo la respuesta. Eso me descoloca. Me descoloca cuando desconozco qué es lo que pasa o por qué pasa. Esa incertidumbre a mí me hace sentir en un lugar muy incómodo. Entonces, por eso también a veces uno quiere decir, bueno, la verdad me encantaría participar de un proceso de división inferiores, formando chicos, tratando de formar personas, tratando de que si las cosas no van por el lado del fútbol, por lo menos sean buena gente. Obviamente a tratar de que aprendan a cabecear y que sea más rápido y que sea más fuerte y que ganen, Claro. todo. Pero todo lo demás, viste, es complicado, viste, es complicado. Cuando uno ve las cosas como pasan, es complicado. Sí, por lo que veo, no, por lo que noto, no te veo de acá a un tiempito volviendo a una primera división, ¿no? Por estas cuestiones que hacen que te desgaste. Si uno, recuerdo, para llevarlo a un caso más conocido, Gallardo, tantas veces quejándose, ¿no? Siendo el técnico de River, de las cuestiones de la AFA, de los cambios y de esto y lo otro, eh, ya de ahí para abajo, si el técnico de River se queja, ¿qué le queda a lo demás? ¿No? Intuyo que hay mucho de pasión para tener que seguir ligado a esas cuestiones diarias. Sí, porque aparte uno no puede evitar ser competitivo, ¿viste? Nosotros por naturaleza, el jugador de fútbol es competitivo, entonces un juego que siempre está asignado por el resultado, que el éxito y el fracaso está asignado siempre por el resultado, cuando vos ves cuando te sentís perjudicado por algo que vos creés que no es natural, bueno, te sentís mal. Pero bueno, a veces yo también creo que, y me hago cargo y asumo que muchas veces nosotros también, algunas que otras veces vemos fantasmas donde no los hay, porque también pasa, que también es parte de nuestra idiosincrasia. Entonces, todo eso es un combo explosivo. Entre lo que creo que me hacen y lo que verdaderamente hacen, a veces, viste, Es una se paranoia. transforma, se transforma en una bomba, viste, y no puedes salir de eso. Y ahora que lo ves a la distancia, ese alejamiento de Atlanta como técnico, ¿cómo lo ves? Porque después ese equipo, con la llegada del Chano Orfila y bueno, todo lo que ya conocemos, vos dejaste una base muy importante ahí. No fue un paso más en ese sentido.
No, yo que estoy absolutamente convencido de que lo que hice era lo que había que hacer. Ya te digo, por algunas cuestiones que tenían que ver con lo extrafutbolístico, que había que quejarse de una manera mucho más contundente y una manera de irse de la manera que uno se fue es un hecho contundente. Y después también porque había algunas cosas desde lo futbolístico que yo sentía que no tenía la energía para cambiarla. Y entonces, como no tenía la energía para cambiarla, me tenía que correr, tenía que venir alguien que sí tenga energía para trabajar de otra forma en esos 10 12 partidos que quedaban. Y Mm. yo estaba absolutamente convencido de que me tenía que ir. Y la verdad que si me hubiera quedado, no sé lo que hubiera pasado. Pero yéndome, yo sabía que iba a ser un bien. Iba a ser un bien porque iba a descomprimir un montón de situaciones que tenían que ver con el afuera y porque iban a trabajar mucho mejor en condiciones que tenían que ver con el adentro. Entonces, yo creo que todo fue importante en lo que me tocó transitar. Me pareció que fue muy bueno llegar con mucho tiempo de anticipación, poder armar un buen equipo, que fue muy bueno llegar y apaciguar los ánimos políticos de un club que estaba un poco convulsionado y que pudimos tranquilizar todo y pacificar todo para que todo esté un poco mejor por el desarrollo del equipo durante el torneo y la idea de juego que le pudimos dar, que terminó siendo la misma, inclusive hasta el último partido que jugó. Mm. Y creo que Irme también colaboró, o sea, y colaboró por lo que yo te decía, porque había que renovar energías adentro de un plantel que ya estaba acostumbrado a un entrenador, porque había que hacer una protesta un poco más ruidosa. Así que yo creo que tanto llegar como estar como irme, creo que fue un granito de arena para que Atlanta pueda ascender. Eh, Quería consultarte, Pepe, como entrenador, ¿no? Ahora se me ocurre, ¿en qué momento un técnico se da cuenta que, que ya no le llega al jugador? ¿Qué situación? Porque viste que muchas veces los que están alrededor del fútbol, inclusive los periodistas, me incluyo, hablamos de, bueno, la cama, viste, y todas esas cuestiones. Yo a veces pienso que no es que es en contra del técnico, que un jugador quizás no rinde bien, quizás hay algo que se rompió, que se desgastó. Si vos tuvieras que explicarlo en tu rol de entrenador, ¿cómo sería eso? ¿Qué ejemplo pondrías? Yo no sé si es que el entrenador no le llega al jugador, porque hay un montón de entrenadores que por ahí no llegan a sus dirigidos y el equipo igual consigue un éxito deportivo, porque tiene que ver con... Yo soy, como entrenador, soy muy jugadorista. Yo creo en el Mm. jugador. O sea, para mí todo el entorno, todo lo que tiene que ver con el fútbol lo maneja el futbolista. Los entrenadores le damos una metodología de trabajo y le damos un orden semanal y elegimos algunos jugadores, pero a veces en realidad no a veces, siempre el futbolista es el que toma la decisión. Entonces, a veces no es tan interesante cómo entiende al entrenador. Lo que pasa es que hay que cambiar, en algunas ocasiones hay que cambiar, y el entrenador, en este caso, como me pasó a mí, no tenía la energía para poder entender que había otros jugadores que estaban mejor que los que estaban jugando. Entonces, perdés la lucidez. Y al perder la lucidez, no estás eligiendo las mejores opciones para tu equipo. Yo creo que tiene que ver con eso. Yo creo que el entrenador tiene que elegir las mejores opciones disponibles para su equipo. Entonces, no es que no le llegue al jugador, sino es que quizás no esté viendo exactamente quiénes son los que mejor pueden estar en ese momento para cumplir con un plan de juego o con una necesidad de resultado. También el jugador que viene jugando y se adapta a jugar y se adecúa a jugar y el entrenador no lo saca, quizás tampoco esté dando el 100%, porque se siente seguro en su lugar. Y ahí es donde la mano del entrenador se da cuenta, como hace Gallardo, el que no está bien sale y entra uno que está bien. Y eso es una virtud de los entrenadores que muchas veces solemos no tenerla, no transitar en ese momento de lucidez. Simplemente es eso.
pero el jugador no necesita que el entrenador le llegue. El jugador necesita estar motivado porque está jugando a lo que le gusta, por un objetivo en común con la gente que participa del mismo objetivo. Entonces no hace falta que el entrenador lo motive al jugador. El jugador se tiene que motivar solo. Pepe, pensaba en tus inicios, digamos, y comparando eso en el fútbol, ¿cómo es la realidad de los jugadores hoy en día? Sobre todo la realidad de los jugadores del ascenso en relación a cuando vos jugabas. Yo creo que hoy tienen una ventaja enorme que es la difusión, no es un hecho menor. Hoy un jugador que juega bien en Primera C es conocido. Un jugador que hace un buen torneo en la Primera B metropolitana puede ser vendido al fútbol sudamericano, europeo de segundo orden. Un jugador que juega bien en Nacional B prácticamente tiene las puertas aseguradas de la Primera A del fútbol local, o inclusive de algún fútbol que tenga un buen desarrollo económico. Nosotros, yo por ahí jugaba, no sé, 6 o 7 partidos bien en la Primera de Atlanta, y en ese entonces se enteraba la gente de Atlanta nada más, porque no había televisación, no había programas que pasen ni las jugadas ni los goles. Nosotros éramos, de crónica y solo fútbol. No había mucho más. Entonces era un poquito más complicado, ¿no? Para nosotros el desarrollo profesional. Y creo que también hoy están mucho más cuidados, creo que tienen mucha más información sobre nutrición, sobre táctica, sobre estrategia. Creo que tienen herramientas que nosotros no teníamos, videoanálisis, pero por sobre todas las cosas creo que entendieron mucho de su cuidado personal y de la necesidad de preservar su físico para tener una buena carrera y una carrera larga, que eso también es otra ventaja. Hay jugadores que hoy están jugando a los 37, 38 años, y por ahí nosotros a los 31, 32 ya estábamos cerca de decir basta. Sí, la idea de la profesionalización también caló mucho más hondo, ¿no? En el jugador en los últimos años, que quizá en la época tuya donde había como un mix, sobre todo en el ascenso, entre amateurismo, profesionalismo. Digo, eso estaba como más difuso en tu época. Bueno, pero gracias a Dios cambió, porque uno es feliz por los jugadores. Hoy un jugador que hace una buena carrera en el ascenso, ya te digo, si tiene la chance de irse a jugar a otro club, puede tener un futuro económico un poquito más acomodado que el que teníamos nosotros. Yo terminé de jugar al fútbol y el fútbol a mí no me dio ningún rédito económico para comprarme, no sé, una propiedad. Entonces, creo que había también un poco más de pasión por el amateurismo. O sea, quizás nosotros éramos un poquito más, en ese sentido teníamos por ahí un poco más de sentido de pertenencia por los lugares donde jugábamos. Vos fíjate que yo jugué 8 años en Atlanta. Claro, pensaba eso. Claro. Hoy es increíble que un jugador esté 8 años en un club, ya que es un año sería un golazo. Si yo el primer año que jugué a Atlanta y el segundo que terminó con el ascenso, lo hubiera jugado hoy, y mínimamente me hubiera ido a jugar a México. Mínimo. Claro. A la MLS o algún equipo de segunda de Europa me hubieran llevado. Antes no existía también el cupo de los comunitarios, que eran 2. O sea, todo era mucho más difícil. Los equipos de los países de Sudamérica no tenían quizás la diferencia económica que tienen hoy con un futbolista del ascenso de acá a Argentina. Entonces, eso era un poco más complicado, o sea, por eso no me hubiera quedado. Pero bueno, no reniego, porque la verdad que también haber jugado tanto tiempo pudo construir en mí una persona que se identifica con un lugar que es muy querido, y que si bien no tiene una recompensa económica, tiene ese orgullo de sentirse querido por un montón de gente y devolverle eso con afecto y con sentido de pertenencia.
no es plata, pero también es mucho. Y diría que hasta es mucho más que la plata. Sí, sí, porque quizás, bueno, hoy un jugador puede ir a jugar a otro lado y beneficios económicos, pero viste qué pasa, que ya no sabes en dónde jugó, uno se marea porque jugó en tantos clubes. En cambio, uno dice Pepe Castro y es Atlanta por los poros, ¿no? Entonces, sí, quizás esa época ayudaba al jugador a quedar más en la memoria, es así. Sí, y aparte, bueno, tuvimos la suerte, yo tuve la suerte yo de participar de 2 ascensos como jugador, hacer goles en las finales, este, tener buenos partidos en los clásicos, haber hecho algunos goles importantes. Y bueno, y eso va quedando en el, en el corazón de la gente y yo particularmente lo he disfrutado mucho, lo disfruto mucho y, y bueno, y también genera en mí un sentimiento que es recíproco. Para mí Atlanta es mi lugar en- en el fútbol, básicamente. Pepe, te quería consultar, mencionabas esto de los goles importantes, y sos un tipo que ha hecho goles en finales, en partidos importantes, como decís. Eh, ¿Se puede trabajar el temperamento del jugador desde chico? O es algo que, bueno, lógicamente trae y es difícil? ¿Cómo lo ves eso? Yo creo que el temperamento es algo innato, creo que es algo que tiene que ver con lo que uno trae desde la cuna. Eh, yo creo que desde chico uno puede dar concepto, puede dar disciplina, puede hacer entender al jugador que va a atravesar durante el partido por momentos difíciles. Mm. Eh, Uno puede enseñarle al jugador a manejarse en los momentos de los resultados favorables o adversos, pero el temperamento está en ese jugador que aparece en los momentos difíciles sin que nadie se lo pida. Yo creo que hay muchos jugadores que eso lo viven como algo personal. No creo que uno pueda ser un jugador temperamental. Sí que le puede hacer entender los distintos momentos del juego y saber de que durante un partido puede desarrollar momentos disímiles y que a veces puede estar complicado y a veces puede estar un poco más holgado, pero el temperamento creo que se trae desde la cuna. Se trae desde la cuna y muchas veces se va potenciando con las propias necesidades, con las necesidades que tiene ese chico de trascender por su familia, por su orgullo, por su ambición. Y nosotros tenemos que tratar como formadores de que eso esté encauzado, de que no sea un loco que lo expulse en todos los partidos, ni que sea un depresivo que cuando va perdiendo una serie y falta media hora, ya está esperando que termine el partido. Pero el temperamento, la personalidad, el empuje, eso es propio, eso es propio. ¿Te ha pasado de como entrenador de infantiles en algún momento hablar con algún padre? Viste que está en esta cuestión de que se pelean en los partidos, de que parece como si fuera, no sé, profesional la cuestión. ¿Te tocó en algún momento hablar con algún mayor para tranquilizarlo un poco? Sí, un montón de veces, un montón de veces. Yo creo que a veces el papá en los chicos, desgraciadamente, es una carga, porque traslada algunas falencias que al chico no le corresponde, algunos faltantes que él no tuvo la suerte de vivir, trasladarlo al chico, y eso creo que es un error terrible y que uno lo ha vivido un montón de veces. Entonces uno le explica de que, primero, que esto es una carrera absolutamente difícil de poder concretar. Eh, Hay un porcentaje bajísimo de chicos que empiezan a jugar al fútbol y terminan siendo profesionales. Mm. Entonces, si ya desde esta edad vamos a sostener de que si no es un futbolista profesional, es un fracasado, y bueno, hay 15 años de martirio por delante. Entonces hay que entender que básicamente a determinada edad es un juego, que hay que ir desarrollándolo, aprendiendo cosas en el camino
que hay una alta cuota de azar también, y que de conducta, de disciplina, por sobre todas las cosas, y que hay que acompañar. Hay que acompañar y que sobre todo hay que estar preparado para acompañar si el fin no es el deseado por el chico, por tu hijo. Entonces uno tiene que estar preparado para asistir a su hijo en el momento de que las cosas no se den. No, que uno tiene que estar esperando a subirse al carro de triunfador de su hijo, porque ahí lo más probable es que esté ocasionando un daño y que no esté ayudando para nada. No sé si viste, me tocó ver hace un tiempo en las redes sociales un video de Gringo Heinze, que estaba en la Villa Olímpica ahí en Vélez, y estaba viendo algún partido de inferiores y demás, pero eran chicos bastante chicos. Eh, y había uno, creo que perdió la final, uno de esos equipos, y uno de los nenes lloraba, pero desconsoladamente, y el gringo se acercó y le dijo unas palabras, pero siempre en un tono desde adulto, ¿no? No como marcándole como un padre, sino como bien, como un límite, pero bien, un lindo consejo. ¿Crees que hace más falta formadores en el fútbol argentino, más allá de técnicos que ganen o pierdan en las inferiores? Sí, totalmente, totalmente. Y también yo vi esa imagen, me pareció muy bien y era muy acertado todo lo que le decía el gringo. Pero también no está mal llorar cuando se pierde, ¿eh? Yo creo que está bien que el perder en este deporte te ocasione dolor, porque también es parte del aprendizaje y parte de lo que nosotros vamos a desarrollar como carrera. Mm, Entonces, yo no veo mal que el chico pierda y llore, no siempre, pero sí, si sí, perdés una final y llorar, me parece que es muy noble, muy sincero, muy pasional. Entonces, yo creo que está bien, siempre en su justa medida, ¿no? Que perder no sea un drama, pero sí que perder sea un dolor momentáneo y que te obligue a mejorar, que te obligue a que la próxima vez no te pase. Pero siempre en su justa medida y entendiendo que para ganar también uno tiene que utilizar recursos nobles, armas honestas, y por sobre todas las cosas jugar mejor que el otro. Entonces cuando uno va creciendo y se va criando en esa cultura del resultado, va entendiendo que perder duele y ganar se disfruta, pero que siempre hay que hacerlo dentro de un marco de, de contención de los entrenadores, de los padres, de toda la gente que rodea el fútbol infantil y amateur. Pepe, te aprovecho estos últimos minutos, te hago una pregunta como Gloria de Atlanta, como hincha que sos también. Eh, Parece que la dirigencia busca como una línea, ¿no? Lisa ahora, antes sos fila, uno te escucha a vos y das mucho concepto. ¿Crees que está bueno Atlanta, digo, más allá del cariño que tenés como ejemplo de esa continuidad en el proyecto, en la idea de buscar entrenadores que con sus matices, pero son bastante parecidos? ¿Crees que es un buen ejemplo ese? Sí, todo esto arranca con Pepi también, con Pepi Bercé que estaba antes que yo y que también Claro, había dejado algunos jugadores que pudo dejar jugadores para que yo los pueda utilizar. Creo que eso tiene que ver con la cuestión dirigencial, creo que tiene que ver con la tarea que desarrolla el manager, Fernando Romano, que más o menos fuimos manteniendo una idea, que yo tuve la suerte de poder tener 2 o 3 meses para retocar un equipo que había hecho bien las cosas, que había hecho inclusive un buen torneo de Copa Argentina. mm, Entonces no se cambió todo. Bueno, cuando me tocó estar a mí, después vino Chano, cuando armó el equipo de Nacional B, tampoco se cambió todo, sino que se dejó una base bastante importante. Y bueno, tal es así que en el último partido, quizás había, con 2 técnicos posteriores a mi mandato, había de 11 jugadores, 9 que habían jugado conmigo. sí. Entonces eso habla de que es un proyecto futbolístico que se viene sosteniendo y que obviamente da sus frutos. Por eso me da pena que todo esto no se pueda coronar con algo que largamente se merece. Imagino que el sueño tuyo es ver a Atlanta en primera. Absolutamente, sí. Me encantaría.
me encantaría, ya despegándome de lo que la gente siente por mí o de lo que yo siento por la gente, me encantaría que pase porque es un lugar que sé que se lo merece, es un lugar que quiero mucho y que básicamente es un lugar que ha hecho los méritos suficientes para recuperar su lugar, para recuperar su historia. ¿No pensaste o no te ofrecieron trabajar en inferiores en Atlanta? He trabajado en inferiores en el Sí, año sí, pero ahora 2000. digo, No, con no, esta bueno, dirigencia. no, cuando terminó todo esto, hay gente que está trabajando en el club, está trabajando en divisiones inferiores. Atlanta estaba abocado a este proyecto del ascenso. Así que no hablamos nada de eso y hay gente que está trabajando que es gente que yo quiero mucho, que es gente con la que tengo una hermosa relación. Así que si me lo hubieran propuesto en su momento, hubiera tratado de poner las cartas sobre la mesa y explicar cómo es la situación de la gente que yo está trabajando y que yo quiero tanto. Mm. Pepe, la última de mi parte, más por una cuestión de personal, preguntarte qué referentes en todo lo que hace la formación de jugadores, qué referentes como técnicos tenés, lees, seguís o charlaste que pudiste conocer. Mira, yo creo que todo lo que hago está directamente relacionado con lo que viví. Yo creo que en muchos lugares me fue formando mi club, mi Estrella Maldonado, que vengo desde que tengo 5 años o menos, o por ahí. Eh, y mucha gente que fue pasando por mi vida, muchas situaciones personales que fui viviendo, mucho vestuario, mucho compañero, mucho entrenador, mucho fútbol de mirar, de jugar. Y creo que todo eso mezclado con la persona va generando una idea y esa idea uno la trata de transmitir. Entonces, cuando a mí me toca ser entrenador de divisiones inferiores, creo que hay mucho de mí como futbolista, mucho de mí como entrenador, pero muchísimo más de mí como persona. Entonces, como eso lo pongo por delante de todo, generalmente siento que termino haciendo un buen trabajo, porque uno trabaja con personas, no trabaja con jugadores de fútbol. Mm. Y cuando uno puede bajar una línea sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, se siente bien. Y por sobre todas las cosas, lo más importante que uno le inculca a todos los chicos que pasan por su camino, que es que uno tiene que perseguir sus sueños. Uno tiene que ir siempre detrás de sus sueños y de su pasión, que no hay por qué no cumplirlos, o por lo menos intentarlo. Y si es en el fútbol, es en el fútbol. Y si no es en el fútbol, hay otras cosas con las que uno también puede soñar. Ahí nos consulta un seguidor de la charla, ¿quién es el máximo hilo de estrella de Maldonado? ¿Sanz o Castro? Para Matías Pepe, Sanz. Matías Sanz y bueno, era Matías Castro, son los que han ascendido, bueno, Mati, mi hijo, han ascendido en Estrella al futsal de Primera A, que también me da una alegría enorme. Yo siempre digo que Atlanta es mi club, pero Estrella mi casa. claro. Es Bueno, así. están cerca, por lo menos eso es lo bueno. Sí, y la verdad que tenemos, muchos chicos de Atlanta vienen al club y muchos chicos del club son hinchas de Atlanta. Claro, claro, claro. Así que está bueno. Ah, viste que cuando se habla después de futsal, bueno, de sala, de salón, ¿qué cambio ese, no? Después, si quieren incursionar en cancha de 11, viste que hay muchos jugadores que en un lugar la rompen y en otros les cuesta, o viceversa. ¿Cómo, esa transición, cómo crees que es? No, son dos juegos completamente distintos. O Claro. sea, lo único que se relaciona nada más que hay una pelota y un arco y rivales. Mm. Pero después todo distinto, el piso, la distancia, la cantidad de jugadores, el reglamento, eh, todo distinto. Este, pero bueno, no son tan difíciles de adaptar. A veces los chicos ya juegan al baby fútbol desde que son chiquitos y después hacen un paso a la cancha grande. Y después, si algunos juegan en cancha grande y vuelven a jugar al futsal,
es porque saben de qué se trata, porque alguna vez jugaron en baldosa también. O sea, Claro. son dos juegos distintos, pero que se pueden adaptar perfectamente. Pepe, bueno, agradecerte por estos minutos con Gol de Ascenso. Son notas que estamos aprovechando bastante porque, bueno, lejos de la coyuntura nos permiten hablar un poquito más de fútbol, de cuestiones relacionadas a la formación también, como en tu caso. Así que, bueno, agradecerte y ojalá te tengamos dirigiendo Primera División con algún proyecto que te ilusione y si no, bueno, seguiremos charlando de vos como formador, que la verdad es algo que lo haces y que se nota que te apasiona mucho. Bueno, te agradezco mucho a vos, te mando un abrazo muy grande y a disposición siempre cuando ustedes lo requieran. Dale, Pepe, dale. Muchas gracias y bueno, abrazo grande. Te despido por acá. Dale, nos vemos. Dale, abrazo.